Buenos días. Eh, en esta sección de las jornadas, décimas jornadas del constitucionalismo de la paz, estamos con el catedrático de Derecho Penal de la Universidad de Zaragoza, doctor Miguel Ángel Boldova Pazamar, quien es un colega y ha sido un colega y un gran amigo de José Ignacio Lacasta Zabalza. Y vamos a escuchar entonces unas palabras que nos va a dirigir. Muchísimas gracias, profesor Boldova, bienvenido y muy amable por atender nuestra invitación a estas décimas jornadas para dirigirnos unas palabras sobre José Ignacio. Adelante, profesor. Bien, muchas gracias, buenos días. Agradezco que hayáis contado conmigo para que pueda decir unas breves palabras en memoria de José Ignacio, maestro, colega y amigo, porque la noticia de su fallecimiento, del fallecimiento de José Ignacio Lacasta, que fue catedrático emérito de Filosofía del Derecho en mi universidad y de la que fue profesor desde el año 1971, nada menos, pues deja un vacío difícil de llenar en quienes tuvimos la fortuna de conocerlo, de aprender con él y de compartir más de 3 décadas de trabajo y vida universitaria. Yo tuve la suerte de tener a José Ignacio como profesor de Derecho Natural en mi primer curso de carrera. Desde entonces, pues sus clases marcaron una impronta imborrable. Su voz crítica, su humor irónico y su inagotable empeño por provocar en los estudiantes una conciencia jurídica despierta, capaz de poner en duda lo heredado y de mirar al derecho con los ojos de la realidad. Con él aprendimos pues, que las leyes positivas no son dogmas, sino construcciones humanas que deben ser analizadas críticamente y siempre en conexión con la sociedad de la que emergen. Las clases de José Ignacio las recibimos en un contexto de cambios sociales, políticos y legislativos en España decisivos, de la mano de quien había vivido de primera mano la lucha contra la dictadura y en favor de la democracia y de las libertades. Durante más de 35 años compartimos no solo la vida departamental, sino también la convivencia diaria en la cuarta planta del edificio de seminarios de aquí de la Universidad, de la Facultad de Derecho de Zaragoza, donde el área de Filosofía del Derecho y la de Penal pues coexistían en un espacio común, ¿no? En un espacio en el que nos encontrábamos frecuentemente. Y allí, entre pasillos y demás, pues José Ignacio cultivaba el raro equilibrio entre la erudición y la cercanía, entre la densidad teórica y la ironía vital que le caracterizaba. Defendía una reflexión jurídica impregnada de sociología, de historia y en especial de historia del derecho, que permitiera entender el presente desde sus raíces. En materia penal, de la que se declaraba un aficionado entusiasmado, pues reclamaba una mirada que no ignorase la criminología, el derecho penitenciario y el derecho procesal penal, convencido de que el conocimiento jurídico sin contacto con esas realidades, perdía su sentido emancipador. Rechazaba y recelaba de la dogmática jurídica como un discurso autista, encerrado en sus propias categorías crustáceas, decía él, y ajeno a la praxis. Le irritaba el formalismo y el acomodo intelectual y solía recordar que el verdadero esfuerzo del jurista consiste en salir del sistema normativo para volver sobre él con una mirada transformadora. Ponía en tela de juicio el principio de autoridad de jueces y funcionarios, convencido de que la legitimidad no nace del poder, sino del respeto al ser humano. Profundamente contrario a la pena de muerte, evocaba a menudo a Beccaria, cuyo razonamiento consideraba el más lúcido alegato contra la violencia institucional, el absurdo de que las leyes que prohíben el homicidio cometan uno en nombre del Estado. Crítico con la enseñanza jurídica anclada en lo medieval y en tradiciones confesionales, abogaba por un pensamiento jurídico laico, libre, guiado por la razón y por la memoria histórica. Su compromiso con los derechos humanos, su rechazo a los estados de excepción y a toda forma de vulneración de las libertades fueron rasgos constantes en su obra y en su vida. Hoy quienes lo conocemos o quienes lo conocimos desde hace tanto sentimos no solo la pérdida de un maestro, sino la de un referente moral e intelectual.
en los pasillos de nuestra facultad, quedará para siempre el eco de su palabra exigente, inconforme y valiente, que nos recordó una y otra vez que pensar el derecho es también una forma de resistir. Así que con estas palabras quería dedicar este breve y sencillo homenaje al querido amigo y maestro que fue José Ignacio Lacasta. Muchas gracias, Melba. Muchas gracias, Miguel Ángel. Muy amable. Para nosotros y para mí personalmente es muy enriquecedor y también motivante escuchar a los amigos y colegas de José Ignacio recordando a el profesor y el compañero y el amigo. Muchas gracias. Tenemos igualmente ya con nosotros, nos acompaña en este segmento el profesor José Martínez de Pisón, quien igualmente es colega y amigo de José Ignacio. Y buenos días, Josefo, ¿cómo estás? Buenos días, amigos de Colombia. Muchas gracias. Igualmente, te agradecemos mucho que puedas tener este espacio para hablarnos de nuestro querido José Ignacio. Entonces, bienvenido a nuestras 10ª jornadas del Constitucionalismo de la Paz, en este homenaje a José Ignacio Lacasta Zabalza, quien, como sabemos, nos ha dejado el pasado 2 de octubre de este año. Adelante, Josefo. Bueno, primero saludos desde España a todos los participantes de estas 10ª jornadas sobre el constitucionalismo de la paz. Estoy muy agradecido hacia ti y hacia los organizadores por permitirme hablar en estos minutos, este pequeño espacio sobre José Ignacio, que fue amigo, fue muchas cosas, fue un referente. Fue un maestro y yo creo que un intelectual de envergadura en el panorama de la Universidad Española, de la Universidad de Zaragoza, y yo creo que también en general de lo que es el universo académico español. Yo tuve la suerte de coincidir con él durante unos años en la Universidad de Zaragoza, años que fueron para mí de formación, fueron los años 80 y 90, en la que José Ignacio pues, defendió su tesis doctoral y yo creo que también que publicó una serie de libros muy, muy importantes y muy relevantes que le dieron además fama en la universidad y en la academia y en el mundo intelectual. Estoy pensando, por supuesto, en el libro sobre Portugal, que es el que más importancia le dio, pero también su tesis doctoral. Justo la acaba de leer cuando yo entré en el Departamento de Filosofía del Derecho en la Universidad de Zaragoza y al poco tiempo la publicó. Y para mí los primeros pasos en la universidad fueron casi gracias a él y con él. Y bueno, no solamente en lo que es la vida universitaria, sino también en lo que fue, bueno, pues una relación de amistad muy profunda entre él. Conformamos un grupo en Zaragoza en los años 80 y 90, donde casi éramos una comunidad, ¿no?, de intelectuales, de amigos, que luego hemos seguido manteniendo esa relación, porque además montamos redes, colaboramos en una serie de institutos, viajamos también por universidades españolas e incluso también estuvimos en el Instituto Italiano per gli Studi Filosofici. Y la verdad que estos días sí, he sentido mucho el fallecimiento de José Ignacio y me he acordado de muchas anécdotas que tenía ahí en la memoria y que, bueno, voy pensándolas y las pienso reescribir. Para mí fue un amigo, un referente intelectual, era una persona tremendamente generosa, vital, alegre, un conversador en las conversaciones además salían no solamente cuestiones que tenían que ver con la universidad, es decir, con lo que sería la profesión,
y no eran conversaciones así tampoco frías y objetivas, sino que salían un poco de todo, ¿no? Y él siempre fue, creo que se está repitiendo mucho estos días, fue un demócrata, fue un luchador por la libertad, fue un luchador también antifranquista. Yo me estaba acordando también de esa recuperación de la memoria histórica que siempre ha mantenido a lo largo de toda su vida, pero que en realidad pues, se mostraba en esa época, cuando yo entré en el Departamento de Filosofía del Derecho, que todavía estábamos en el periodo de la transición española, la famosa transición española, y que sin embargo José Ignacio siempre puso muy en cuestión. Él había tenido un papel importante en los últimos años de la lucha contra la dictadura y había vivido lo que había sido pues las fuerzas que había, ¿no?, represoras y bueno, no vivió buenos momentos y siempre estuvo muy en contra de cómo la ley de amnistía había perdonado a los que habían sido los opresores, mientras que incluso permitió que les condecorasen, y se había olvidado los que habían sido los perdedores en todo en la contienda, en la transición. Bueno, todo eso lo he estado recordando por todos estos días. Aparte, vuelvo a insistir, bueno, muchas anécdotas, muchos viajes, muchas conversaciones que teníamos sobre muchos temas muy variados, sobre todos los libros que él estuvo escribiendo. Yo digo, mientras él estaba ya consolidándose como un intelectual dentro del panorama español, yo estaba haciendo mi tesis doctoral sobre David Hume y también su experiencia en la tesis sobre Hegel. Me sirvió a mí para poder acabar el trabajo y poder publicarlo. Él estuvo en mis tribunales de tesis doctoral y luego ya con la titularía en la Universidad de Zaragoza. Vuelvo a insistir que bueno, la amistad, la relación que yo tuve con él fue muy profunda, no solamente en esa época, sino también después. Y para mí ha sido una pena, una lástima, ¿no?, que su fallecimiento, bueno, lo que me alegro y felicito a Melba y también a la red es que mantengan el legado y que podamos seguir hablando de José Ignacio, porque él hizo mucho por la academia, hizo mucho por el compromiso político, por la recuperación de la memoria histórica, por la democracia y por la lucha por los derechos y libertades fundamentales. Así que vuelvo a existir mi felicitación y mi enhorabuena a los organizadores de estas jornadas, y ya sabéis que podéis contar conmigo para lo que queráis. Muchas gracias. Muchas gracias, Josefo. Muy sentidas estas palabras sobre aspectos tan destacados de José Ignacio como, entre otras, su preocupación por la memoria histórica y también su posición frente a la dictadura franquista, de la que fue tan crítico toda su vida y que reivindicó hasta el último momento la lucha antifranquista y el conocimiento de la verdad. Esas son enseñanzas que también nos compartió a nosotros los colombianos y también los amigos que él también cultivó fuertemente acá en Colombia. De tal manera que tanto al profesor Moldova Pasamar como a Martínez de Pisón les agradezco en nombre de nuestra Red Iberoamericana de la Transición a la Paz, a la cual, por supuesto, está invitado desde siempre el profesor Martínez de Pisón, que sea la ocasión para reiterar nuestra invitación a unirse a nosotros, a la red, e igualmente a esta iniciativa que hemos tenido de crear este grupo de amigos de José Ignacio Lacasta, en el seno del cual esperamos seguir contribuyendo a la difusión de su pensamiento y de su importante legado, no solamente, como ustedes lo han dicho muy amablemente, no solamente en el plano académico, sino también en el plano personal y humano.
con toda mi sinceridad, muchísimas gracias, muy amables. Muchas gracias. Gracias, María.